Buenos días. Voy a intentar ser un poquito breve en la exposición y simplemente daros unos trazos, unas ideas de lo que es una red de calor. Muchos de vosotros seguro que ya lo conocéis. Una red de calor no es más que un sistema de distribución de calor centralizado. Las calefacciones de toda la vida de los edificios que son en vertical, pues esto es lo mismo, pero en horizontal, que tiene, bueno, pues a mayores, como tenemos más posibilidad en los sistemas generadores, podemos tener uno o varios sistemas generadores. Aquí vemos un poquito una imagen de una pequeña ciudad. Podemos coger sistemas generadores que vienen de energía solar, que vienen de biomasa, que vienen de calores residuales de fábricas, que vienen de cogeneraciones. Podemos hacer un pequeño mix de energías para usar en cada momento la energía que más nos compense. A mayores tenemos unas redes de distribución de tuberías que van por las calles de las ciudades, de los pueblos. La mayoría de redes de calor están en pueblos. Aún así, todos conocemos la imagen de Nueva York saliendo el vapor. Eso es una red de calor que lleva muchísimos años trabajando. Y a mayores de las tuberías de distribución tenemos todos los consumidores de la red que están distantes a la producción normalmente, con lo cual evitamos la generación de calor en el punto de consumo. ¿Es algo teórico o es algo real? Países dentro de Europa llevan años y años trabajando redes de calor. Aquí también tenemos durante años redes de calor. Tenemos una red de calor en Mensueiro hecha desde hace ya unos 50 años. ¿Qué pasa? Que no ha habido la promoción suficiente como para que se hayan potenciado en España y en Galicia las redes de calor. En Alemania estamos hablando de que alrededor del 40% de los hogares alemanes se calefatan con redes de calor. Polonia llega al 70%, países como Noruega lo superan. O sea, cada vez hay más redes de calor y más ayudas a estas redes de calor por parte de la Unión Europea. En España actualmente, según el censo de la Asociación de Redes de Calor y Frío de España, tenemos unas 350 redes de calor en el año 2021. A día de hoy todavía no ha salido el censo, pero podemos estar hablando de unas 100 redes de calor más. En los últimos años se ha potenciado mucho las redes de calor y se van a seguir potenciando. En Galicia nos consta que hay muchos proyectos. En Castilla hay muchísimos proyectos. En Castilla sí que realmente hay una apuesta muy clara por la red de calor. Actualmente en España alrededor del 70% de las redes de calor están en Cataluña. En Galicia contamos con muy poquitas redes, unas 20 redes entre redes y microredes. Microredes, hablamos de microredes de 4 o 5 consumidores, no más, independientemente de la potencia que tengan estas redes. Sí que, por la parte que nos toca a nosotros desde el clúster, sí que el 85% de las redes de calor están alimentadas actualmente con biomasa. ¿Por qué? Porque son recursos locales, sostenibles, que se están potenciando cada vez más como una energía propia. ¿Qué se debería ver del clúster? Pues redes sostenibles. ¿Qué quiero decir con redes sostenibles? Pues no podemos hacer unas redes deficitarias. Las redes tienen que generar un beneficio económico de cara al exportador, de cara al futuro. Si no, estas redes al cabo de X años desaparecen, se paran y quedan las redes muertas. Siempre tiene que entrar una empresa a explotar esa red y a obtener un beneficio de esa red. Por eso la red tiene que ser sostenible. Racional. ¿Qué implica racional? No podemos pensar nunca en una red de calor en el centro de la ciudad como vivo. Eso no es racional. Eso es meternos en camisas de 11 varas, y sí que está pasando en centros de ciudades que dicen vamos a hacer una red de calor aquí. No, las redes de calores tienen que estar, si vamos a una ciudad grande, tiene que estar en los barrios periféricos de la ciudad, es lo razonable. Por ejemplo, un gran ejemplo de eso es Valladolid. Valladolid actualmente está calefactando 20.000 hogares con redes de calor propias dentro de la ciudad, pero son en periferias, en barrios periféricos de la ciudad, barrios nuevos. Y con un gran éxito, pues están ampliando año tras año esa red de calor. Muy importante, tener un recurso local disponible. No podemos plantearnos hacer una red de calor con biomasa si no vamos a tener biomasa suficiente para quemar en esa red de calor. Eso es un gran error. Se han hecho redes de calor en España con combustible como el pellet. El pellet no es un combustible para hacer redes de calor, porque al final pues, es un combustible que se valoriza para otras cosas y al final esas redes de calor van a tener que acabar quemando gas o gasóleo, que es más fácil de llevar. Entonces, siempre recurso local disponible en las proximidades. Y que todos los agentes estén en acción. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué quiero decir con eso? Bueno, pues que todo el mundo esté
involucrar desde la administración, porque son complejas, la administración tiene que estar involucrada en esa red de calor, las empresas que las vayan a explotar y los usuarios que vayan a consumir calor de esa red. Yo conozco mucho los casos en Alemania, en Austria, la mayoría de redes de calor son cooperativas en la aldea, en el pueblo, entre propietarios forestales y vecinos del pueblo, y funcionan realmente bien esas redes de calor. Componentes de una red de calor. El primer componente de la red de calor es la planificación. Fuera de todos los componentes físicos, la planificación es lo más importante, igual que pasa en el edificio de Lugo, que lo conozco y es una maravilla de edificio y funciona perfectamente. La planificación de la red es súper importante. Después tenemos la central térmica, como decíamos antes, la red de distribución y los consumidores. Y todo esto tiene que estar muy bien soportado por un software de control y gestión de toda esta red. La planificación. Yo soy muy técnico y igual me voy muy a los aspectos técnicos, entonces, bueno, en la planificación usar criterios de diseño muy sencillos. Cuando empezamos a complicar las cosas al final no funcionan, y si funcionan es porque hay alguien que lo sabe, pero no podéis depender de una sola persona para que funcione una red. Tiene que ser súper fácil de funcionar, una red puede pararte por lo que sea, porque cae el software, por lo que sea, a las 4 de la mañana, y si tienes 1000 hogares ahí conectados, tiene que funcionar a las 4:30, no puedes estar pendiente de algo complicado. Trabajar a saltos térmicos elevados, esto es por temas técnicos de reducción de diámetros de tubería, reducción de pérdidas de calor en esas tuberías y reducción de bombeos. Equilibrar un poquito los costes de bombeo con los costes de adquisición de equipos. Usar depósitos de inercia, aquí como vemos, yo no sé si con esto, no sé si tengo puntero aquí. No. Aquí vemos lo que es la demanda de calor, en gris y la generación en verde. Tenemos que equilibrar esa demanda con esa generación, para eso son los depósitos de inercia. Por otro lado, aquí tenemos en ese gráfico vemos la demanda de calor a lo largo del año de los hogares de una red de calor. Vemos la parte de verano, que es la parte fría, la parte de invierno, que es la parte en rojito. Entonces tenemos que equilibrar toda esa generación con ese consumo de calor. Para eso son los depósitos de inercia, tanto en la central como en los satélites, en los puntos de consumo. Por ejemplo, si tenemos una fábrica, imaginaros una fábrica que está conectada a la red, que tiene un lavado, lo que sea, de cajas o lo que sea, a 60 grados 2 veces al día, pues no podemos dimensionar una tubería como un mundo para llegar a esa fábrica cuando tenemos 20 horas para cargar un depósito de inercia bestial en esa fábrica. A mayores, es una tendencia que se está llevando en toda Europa y empieza a haber alguno en España, usar energía solar térmica para las cargas base. Hablo de energía solar térmica por temas de rendimiento, de superficie, porque así no lo sacas de la central. Los rendimientos, estamos con paneles solares térmicos muy altos, mayores que con fotovoltaica, entonces los podemos colocar en los techos de la central, nos llega a la superficie para cubrir esas cargas base de verano. Se podría hacer con fotovoltaica también para ayudar a las bombas, para ayudar a los sistemas de circulación, pero bueno, es por temas de superficie. Aquí vemos, por ejemplo, en ese sentido, vemos una central térmica con los paneles solares térmicos, y con esos paneles solares térmicos las calderas en verano no entrarían a trabajar y se cubre la carga base, que es las pérdidas de red y los suministros de agua caliente sanitaria. En cuanto a la central térmica, bueno, pues lo primero que tenemos que pensar en la central térmica es que vamos a tener un silo de biomasa. Tiene que ser muy fácil de descargar para que cualquier tipo de camión pueda hacer esa descarga. Aquí se han hecho proyectos hace años pensando en hacer descargas sopladas de astilla, neumáticas. De repente el camión ese desaparece del mercado y esas calderas son inservibles. Entonces tiene que ser cualquier tipo de camión que nos pueda descargar la biomasa a la central. Capacidades mayores de 90 metros cúbicos, esto es un tema operativo de camiones. La mayoría de los camiones son de 80 metros cúbicos, con lo cual, para que cuando vaya un camión no quede la biomasa en la central. Trabajar siempre a calderas muy robustas, deben quemar combustible local, es importante, no cualquier caldera quema cualquier cosa. Por ejemplo, si pensamos hacer una red de calor en la zona del Rosal, tenemos que pensar, lo primero que tenemos que pensar es que igual podemos quemar pues, podas de kiwi
que hay una gran producción de kiwi en la zona, o podas de vid, porque hay una producción vinícola en la zona. Entonces tenemos que coger una caldera que nos queme esos combustibles. Nosotros en Castilla hemos hecho alguna, estamos quemando paja directamente, porque hay una gran producción de paja y hay un gran sobrante de paja. Entonces siempre pensar en que tenemos que quemar ese combustible. Que la caldera sea fácil de operar, que no dependas de tener ahí un ingeniero todo el día, fácil de mantener obviamente, y con un sistema de atención técnica propio. Lo que decíamos antes, si para la red a las 4 de la mañana tiene que inmediatamente estar funcionando la red. Muchas veces también se ponen sistemas de backup, de gas, gasóleo, etcétera, para cargas punta y para problemas puntuales en la red. Sistema hidráulico simple, eficiente, fácil de mantener, bueno, seguir los mismos criterios que cualquier tipo de instalación hidráulica. Red de distribución de tuberías. Cuando pensamos en las tuberías, la primera pregunta que nos hace todo el mundo es: ¿eso pierde mucho calor? No, las tuberías no pierden mucho calor, están aisladas, certificadas, los aislantes ya vienen puestos de fábrica. Lo que no vale es que venga un señor y diga: yo pongo la tubería y la forro yo aquí in situ. Eso, inviable, 100% inviable. Es error garrafal. Aunque sean 10 metros, no se puede hacer. Tipo de tuberías: rígidas y flexibles. La rígida suele trabajar a alta temperatura, alta presión. Vemos aquí un señor soldando una tubería rígida, gran potencia normalmente. Las redes de gran potencia suelen trabajar por encima de 100 grados, es lo habitual. En España poquitas redes trabajan por encima de 100 grados, o ya nos vamos a vapor o por encima de 100 grados, es un punto así bastante crítico de trabajar. Y después tuberías flexibles con temperaturas de trabajo hasta 90 grados en punta de trabajo, muy poquitas horas al año. Antes veíamos un gráfico donde se ven las horas de carga punta de una instalación, realmente son muy poquitas, en torno a 600, 700 horas de carga punta de instalación, después van bajando. Trabajo a 90 grados, presiones de trabajo las hay hasta 16 bares de presión, por si tenemos que salvar grandes alturas, no es por otra cosa, la presión de trabajo. Y lo normal es trabajar en torno a 6 bares. Una instalación muy fácil de controlar, muy fácil de manejar. Y potencias de red hasta 3 megavatios en tuberías preaisladas. Vemos la diferencia, vienen en bobinas, en rollos, se extienden a toda velocidad sobre el terreno, no hay ningún tipo de problema. Ni problemas ni mantenimientos a posteriori, no hay. Ahora sí que no va. Ahí está. No hay que hacer ningún tipo de mantenimiento en una tubería plástica. En las tuberías de hierro sí que cuando en la red metes mucho hierro hay que meter unos filtros específicos con magnetitas, separadores, vasos de expansión que controlen mucho la presión de dilatación de la red, etc. En cuanto a los consumidores, tenemos dos tipos de conexión al consumidor. Podemos hacer conexiones con inercias satélites y conexiones con subestaciones directamente. Las conexiones con inercias satélites, bueno, pues depende del tipo de diseño de red, depende de cómo nos planteemos la red, nos da muchísima flexibilidad de red, también nos encarece la red y nos requiere un mayor espacio en el consumidor. Los sistemas con subestaciones son muy simples, no requieren apenas espacio en el consumidor. La mayoría de las subestaciones, o casi todos los fabricantes de subestaciones, tenemos subestaciones que ocupan el tamaño de una caldera de gas, por lo cual se saca caldera de gas, se pone subestación en pared. Eso nos da agua caliente sanitaria y calefacción, no tiene ningún problema. Software de control todo conectado y va a trabajar sin problemas. Y también las subestaciones se usan en tronques muy grandes, a consumidores muy grandes que interiormente ya tienen su propio sistema hidráulico. Por último, el sistema de control, que es el nexo de unión entre todos estos componentes físicos. Este está en la nube, el sistema de control, pero es el que realmente nos hace que la red funcione. O sea, este es un sistema de control real, una red con dos motores de cogeneración y una caldera. Actualmente es algo a lo que se va a atender en España porque se está beneficiando las inyecciones a red de las plantas de generación de gas. Lo que nos hace el sistema de control es, por un lado, gestionar la red y los consumidores. O sea, la gestión de red y consumidores es generar la energía suficiente para suministrar a los consumidores, pero sin pasarnos. O
tenemos que cruzar eso y llegar a un punto de equilibrio. Nos gestiona el equilibrio hidráulico, que es eso, que los saltos térmicos que hemos hablado siempre sean los correctos, trabajar con esos 30 grados de salto térmico, incluso estamos empezando a diseñar redes con 40 y 45 grados de salto térmico, trabajando con impulsiones en torno a 80 grados. Las demandas energéticas de los edificios cada vez son muchísimo menores, los sistemas de emisión son suelos radiantes que tampoco nos requieren tanta temperatura, entonces podemos estar ya trabajando con sistemas de saltos térmicos muy grandes, que nos permite eso, no tener pérdidas prácticamente en la tubería de retorno. Y eso es súper importante porque los ahorros económicos son tremendos. Y los diámetros de tubería se reducen, con lo cual los costes de realización de red se reducen muchísimo. ¿Qué nos permite también este software de gestión? Pues este software de gestión nos permite un análisis continuo de la red. Un análisis continuo de la red con alertas incluso cuando tenemos consumidores deficitarios. ¿Qué es para nosotros un consumidor deficitario? Pues un consumidor que nos mande sus retornos a 10 grados. 10 grados de diferencia térmica, me refiero. Si le entramos a 80, que nos los manda a 70. Es un consumidor deficitario porque nos está desequilibrando la red. Nosotros lo que queremos es que todos nos retornen a la misma temperatura. Si pulsamos a 80, que todo el mundo nos retorne pues, sobre 50 grados. Eso es lo óptimo de la red. Con todo este software de gestión, analiza la red, modifica bombas y modifica aperturas de válvulas en casas de los clientes automáticamente. Son válvulas proporcionales, 0,10 voltios y nos las van modificando. Y a mayores, lo que nos hace el software es generarnos las facturas, obviamente, de venta de energía a esos clientes. Y ya directamente, al final del mes, lanza las facturas de venta de energía a los distintos clientes al precio previamente pactado. Bueno, sin más, si tenéis cualquier pregunta, me la comentáis. Vale.